un podcast de Cooperativa. Salud por la Historia es una presentación de Laboratorio Chile Teva. Más de 120 años humanizando la salud. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Listen to me. El público se marcha y en la sala vacía, cuando apagan las luces después de la función, qué silencio más triste cuando llega esa hora, en que se va la última artista bullidora. Uno se pone serio y duele el corazón. Qué sensación más rara de inquietud y miedo que obliga a andar despacio y conversar muy quedo cuando acaba la farsa, cuando cae el telón. ¡Wow! Así nomás. Esto lo escribió Pedro Pérez Cordero, que para todo Chile fue conocido como Pedro Sienna. Y es el autor de El húsar de la muerte, más allá de la caverna de los murciélagos. No sé cuál de los dos nombres me gusta más, pero El húsar de la muerte es nuestra única película de cine mudo chilena. Claro, que tenemos existe, entera. Que sí. podemos ver. Y de hecho es muy interesante porque se recuperó mientras estaba vivo todavía, en los años 60. Porque en esa época las películas se deshacían y se convertían en peineta, porque se reciclaban. Sí, porque ¿quién iba a andar guardando películas viejas? Era una idea muy loca. Pero es que ¿Cómo vamos a andar guardando películas viejas? ¿Para qué? No es una loca, además era muy complicado, o sea, si hubiera... Además era un material muy fácilmente combustible. Imagínate, era peligroso guardarlas, era complicado guardarlas. Se echan a perder. Entonces, ¿por qué íbamos a guardar esta cuestión si total ya la gente la vio? Entonces, en los años 60, alguien compró un montón de películas que le iban a hacer peinitas y entre medio, guapá, encontró El húsar de la muerte. Y gracias a eso tenemos un recuerdo de cómo era el cine mudo a la chilena, que sonaba exactamente así. Claro, esta es la musicalización moderna que se le hizo, porque en esa época uno iba al teatro, al cine, digamos, y tenía, si el caso era bueno, una pequeña orquesta que iba musicalizando el filme, y si era todo más pobre, tenía un puro instrumentista, a veces un pianista o un violinista, que iba poniéndole la atmósfera a la obra, a la película. Así es. Ahora, Pedro Sienna, ¿por qué elige ese nombre, Pedro Sienna? Pedro Sienna Porque tenía es una con gran... dos N, cosa que a mí siempre me ha causado cierta extrañeza. Es que tenía una gran sensibilidad visual. Pedro Sienna era también dibujante y pintor. Pintor de manera más amateur, dibujante profesional. Porque Pedro Sienna fue, como muchos de estas grandes personas de la primera mitad del siglo XX en Chile, una especie de hombre del Renacimiento. Pedro Sienna fue periodista, alcanzó a ser jefe de archivos de La Nación, por ejemplo. ¿Sí? Escribía poemas, cosa que era muy importante para un galán de teatro, porque el galán de teatro terminaba la función, se adelantaba y recitaba un poema. O sea, era muy importante, crítico de arte también. Crítico de arte, productor cinematográfico, director cinematográfico. Entonces, había abarcado, digamos, todas las cosas. Y Pérez Cordero le pareció que era un nombre un poco más penca. Es bien interesante cómo lo descubrieron, porque él partió como poeta. Escribía estos sonetos miserables y en los Juegos Florales de 1914, cuando ganó una tal Gabriela Mistral, que nadie la ubicaba mucho, pero sacó una mención honrosa a Pedro Sienna. Pero lo importante es que estaba en el público Bernardo Jambrina, que era un galán español y productor de teatro. Okay. Y que lo ha escuchado a Pedro Sienna, lo ha escuchado y le ha gustado. Y le ha dicho, chaval, tienes una voz, vente para acá. Vente conmigo. Y se fue de gira por un par de años con la compañía Jambrina, aprendiendo a ser actor como galán.
¿sí? Pero es que además de la Siendo voz, el jovencito de la película, tenía la pinta. tiene cara de galán. Tenía toda la pinta. Búsquese usted la foto con la que vamos a postear esta historia. Pedro Sienna era un galán allí donde los hay. Cara muy larga, que es poco usual en Chile. Tenía una cara muy larga y Cara bueno, larga. es bien interesante. 1925 fue el año del siglo XX en que se hicieron más películas en Chile. Se hicieron un montón de películas, algo que costó mucho repetir hasta que se democratizó la tecnología de nuevo, digamos. O sea, ayer. Sí, y era, bueno, Pedro Sienna era de izquierda y tenía una pataleta contra el cine sonoro, porque él decía, claro, los gringos nos trajeron las máquinas para mostrar las películas, no para hacerlas, porque quieren quedarse con la industria. Entonces él se retiró del cine. Eventualmente después se retiró del teatro, se dedicó al periodismo, pero en 1962 de la Universidad de Concepción, el teatro de la Universidad de Concepción, que también era de izquierda, lo llamaron para dirigir el gran éxito de cuando él era actor, que se llamaba Entre gallos y medianoche. Gran título. Oye, deja el cine cuando tiene apenas 30 años Es que ya lo había hecho todo. para dedicarse a la literatura Porque y al él- teatro porque era lo que le gustaba. Lo que pasa es que él era el único actor chileno cuando se hacía en los años 20, se hacían encuestas de popularidad. Él era el único actor chileno que quedaba en esas encuestas. Porque era así de galán. ¿Aló, hermanita? ¿Cómo va ese tratamiento y recuperación? Aquí estamos. Oye, ¿y esa voz? Subamos el ánimo, pues. Ya. Voy a tener que viajar a verte entonces, No, Raquel. no te molestes. Espera, que están tocando el timbre. ¡Sorpresa, hermanita! ¡Qué alegría verte! Una buena compañía mejora la vida. Por eso en Laboratorio Chile Teva nos mueve la buena salud de las personas. Laboratorio Chile Teva, más de 120 años humanizando la salud. Entonces, ya retirado, el 44 se retira del teatro. Por el 62 vuelve, va a Concepción a dirigir Entre gallos y medianoche. Ya. Y la historia es muy bonita porque cuentan los actores que entraba, por ejemplo, uno decía, la leche. Y no, le decía, la leche, y ahora cuenta hasta 5. Actores con mucha disciplina contaban hasta 5, sin saber para qué, y después decía de nuevo, la leche, y así los corregía. Decía, no, tú cuentas hasta 3, después de decir eso. No, tú cuentas hasta 14. Y se tenía que aprender hasta cuánto tenía que contar después de decir. Y esas pausas rarísimas, la obra tenía un ritmo muy raro, hasta que llegó el público. Y el público se reía de los chistes en esas duraciones. Él sabía cuánto duraba una risa. Él sabía cuál era el chiste tan bueno como para que durara 14 o 3. Entonces, conocía el sentimiento popular al punto de poder predecir la duración de una risa. Ese es el mundo de Pedro Sienna. Qué notable. Qué notable. Dibujante además para la revista Zigzag. Sí, y además biógrafo de su propio, del teatro de su tiempo. Las hizo todas Pedro Sienna. Además de, déjame recitar de memoriachilena.cl o de leerte, que cuenta que usaba una melena bravía. Sí, Le gustaba cubrir su cuerpo con capa, sombrero, chambergo y ancha corbata. sí, que era la moda que estaba pasando de moda en los años 20. Él se vestía de la década del 10. Y así digamos. se distinguía en los centros de la bohemia capitalina. Es que todo este grupo de hombres y mujeres del Renacimiento, de los que hablamos, de la primera mitad del siglo XX, este señor se carteaba con Pablo de Roca, con Gabriela Mistral, se compartían los poemas y muy generosamente Mistral y de Roca se los encontraban buenos. Se carteaban y compartían, carreteaban. Era gente que carreteaba con Vicente Huidobro, digamos. Esta era toda una bohemia generada alrededor de las artes y la cultura. No, esta gente de anécdotas, esta gente de entusiasmo, gente de inquietudes. Sabemos poco de Pedro Sienna también, ¿eh? Sabemos relativamente poco de Pedro Sienna. Sabemos tan poco de todo. No, piensa, ¿te lo enseñaron en el colegio, Pedro No, Sienna? po. Me parece que tú estudiaste teatro, pero aquí donde los demás te escuchamos, a mí de Pedro Sienna. Donde necesitamos la avenida Pedro Sienna por lo menos. De nuevo, tenemos que hacer un petitorio de calles nuevas que queremos. Sí, vamos a hacer tenemos una lista. Tenemos una lista y queremos La, una calle... la podemos sortear por municipalidad. El primero que se la quede, pero Pedro Sienna merece por lo menos avenida. Porque, de nuevo, cuando todavía se entregan los premios de cine, Pedro Sienna, uno podría pensar que estos también deberían ser premios de dibujo y de poesía y de periodismo y de dirección teatral y de actuación. Por ejemplo, contaban que cuando él actuaba, hay un colega actor que decía, ¿por qué es buen actor Pedro Sienna? Porque otro actor llega y se sienta a escribir una carta, toma la pluma y la escribe. Pedro Sienna prueba la pluma, le parece que escribe mal, la cambia, verifica y escribe la carta. Esa preocupación por los detalles y al mismo tiempo ese conocimiento de el público, ahora no los tenemos.
Y no sé si sabemos cómo recuperarlo. Pero eso es lo que estaba en el talento de Pedro Sienna. Entonces se expresaba de distintas formas, a veces escribiendo en el diario, a veces dibujando una cosita, o a veces contando algo mientras se tomaban un burle, que era un trago de pisco con Bills. ¿Eso es un burle? ¿Pisco Sí. con Bills? Y amargo, por supuesto. ¿Cuánta energía, cuánta libertad, Andrés Kalavsky? Sí, no somos dignos, no somos dignos. La historia de Pedro Sienna con Andrés Kalavsky. Oye, y antes de irnos, es importante que si alguien escuchó esto y le gustó, se meta, por ejemplo, a iTunes. Donde se pueden suscribir a todos los episodios del podcast. Eso. Ahora sí, nos vamos. Chau. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Salud por la Historia es una presentación de Laboratorio Chile Teva. Más de 120 años humanizando la salud.